¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Reunidos. Soy Elga Arreategui, un placer de tenerles nuevamente conmigo. En esta ocasión me acompaña un escritor y traductor de origen tejano, pero que se siente más valenciano que la paella. Se trata de Robert Sansi, quien está aquí para hablarnos de su libro La gota infinita del deseo y de otros temas más. Bienvenido, Roger. Gracias por aceptar la invitación. Pues muchas gracias, Elga. Te felicito por tu gran labor como periodista, como poeta y las otras facetas que tienes. Y pues es un placer para estar aquí, compartir un momento de literatura, poesía y aforismo contigo y a ver qué pasa, Roger, a ver qué cosa me tiene que contar. Sé que eres licenciado en literatura inglesa y norteamericana por la Austin College, Sherman, Texas. No sé si lo he pronunciado bien. Sí, perfecto. Por aquel entonces, Roger, ¿aspirabas a convertirte en escritor o es algo que jamás pasó por tu cabeza? Bueno, conscientemente en la época de la universidad yo no tenía... Mi primera fase de la universidad yo tenía la idea de convertirme en abogado. Ah, mira. Pero era el sueño de mi padre. Entonces, no era tuyo realmente. Pero en todo caso el primer año estuve estudiando filosofía, pero realmente hubo una noche determinante que fue, estaba leyendo las opiniones del Tribunal Supremo. Sí. Y uno de los jueces era también poeta, Oliver Wendell Holmes, y decía una frase que cambió el rumbo de mis estudios. Entonces, la frase era: una gota de mentira puede envenenar un lago de la verdad. Entonces, fui corriendo a mi asesor académico, le dije mi epifanía y a partir de ahí estudié literatura norteamericana y británica, inglesa, pero no dejaba de estudiar también la filosofía. Pero digamos que el rumbo, lo que sí me gusta del mundo de la ley y los abogados, es la precisión con que utiliza la palabra. Se basa la ley en la definición de las palabras y es algo que creo que se une. Es algo que tiene una fin con la poesía en el sentido que ese cuidado de la expresión en la palabra. Pues, esa es tu preocupación, el cuidado, la precisión de la palabra, la belleza. Sí. Entonces mi obsesión en la universidad realmente era ir a China, aprender chino, porque estaba fascinado con el libro de los cambios, del I Ching. Sí, de las mutaciones, ¿no? Eso es. Entonces, el libro de las mutaciones, el libro del cambio, pues en cierta forma, a terminar la universidad, mi meta en aquella entonces era, más que ser un escritor, era ir al China continente a realizar un estudio en profundidad de ese libro. Has hecho un largo periodo, un largo periplo antes de venir a Valencia. ¿Cómo es que apareces aquí, en esta ciudad, y te enamoras de ella? Bueno, Valencia llegó un poco antes en el periplo, pero digamos que en el año 88 logró ir a Taiwán y cuando estaba en Taiwán, del año 88 hasta el año 90, pasó que mi sueño de ir a China continente se cambió radicalmente por culpa del masacre de Tiananmen. Entonces todos mis contactos que llevaba años estableciendo en China se esfumaron. O sea, había americanos que volvieron a Estados Unidos, había un profesor chino que quedó un poco a la fuga, se logró escapar a otro país, entonces era un poco una frustración por un lado, pero por otro conocí a una taiwanesa con pasaporte española. Entonces pues tuve la oportunidad de venir a España con ella y estuve 8 años en Madrid. Luego después digamos que conocí una valenciana y desde el año 98 pues estoy aquí en Valencia. En Valencia, por amor también, un poquito por amor.
Has declarado que lees poesía toda la vida, Roger, Sí. pero de autores muertos y lejanos. Y es en Valencia, según entiendo, donde recién llegas a relacionarte con poetas vivos. ¿Ocurrió realmente así? Pues pasó lo siguiente, que tuvo dos fases valencianos, digamos. La primera fase era incorporarme al mundo de las fallas. Sí. Estuve parte de la comisión Quart Palomar desde el año 99 hasta más o menos 2011, 2012. Pero a raíz de tener mi hijo en 2007, pues el hecho de ser fallero en Valencia se hacía... Mira, también eres fallero. Era fallero, pero era inviable, porque en cierta forma yo vivo en un pueblo Alacuás, que está a 4 kilómetros de aquí, y pues se hizo inviable. Pero digamos que en el año 2014 fui a la Café Malvarosa, conocí a Juan Pablo Zapater, que es el primer poeta vivo que conocí aquí en Valencia, y a raíz de ahí, pues mi segunda fase que continúa hasta hoy ha sido pues conocer escritores, artistas, poetas aquí de la tierra valenciana, y bendita sea esa Y te sientes esa totalmente experiencia. compenetrado aquí, estás muy Sí. bien insertado Bueno, hago lo que puedo. en el círculo literario. Roger, antes de La gota infinita del deseo, sé que tú escribiste un libro muy particular que se llama El libro de las chispas, si no me equivoco. Cuéntanos la particularidad y lo que te llevó a escribir este libro. Bueno, pues realmente la semilla del libro nació en Taiwán, porque yo tenía una beca por parte del gobierno de estudiar chino, y entonces tenía un examen muy importante, y tuve la mala suerte de que en un examen de 4 horas levanté tarde, entonces perdiendo 1 hora en ese tipo de exámenes pues era mortal. Sí. Entonces iba con los ojos clavados de muy mal humor, y de repente en el suelo veía un sol sonriendo. Me levanto la vista, había una niña de 7 años con una lupa que estaba haciendo un retrato del sol con la luz del sol. Entonces aquello cambió mi amor, estaba fascinado, muy impactado, pero a su vez aquella emoción duró poco, porque enseguida estaba 3 horas en un examen, pero aquello se quedó conmigo. Entonces en el año 92 fue un año muy, muy bonito, porque descubrí Ramón Gómez de la Serna, que es el autor de las Greguerías y sus novelas, que son un ensamblaje en cierta forma de las Greguerías. Entonces tuve un romance imposible con una italiana, Letizia. Siempre el amor, Roger. Sí. Entonces, digamos que en el mes de noviembre vino a Valencia, porque había una exposición en el IBAM muy interesante sobre el circo, porque yo fui a ver, parte de la exposición estaba dedicado a Alexander Calder, que tenía una obra fascinante dedicada al circo, aparte de los móviles y tal. Y me enteré en aquel momento de la existencia de las fallas. Entonces, en cierta forma, estaba pues queriendo venir a España, a Valencia a vivir las fallas con Letizia. Lo que pasa es que Letizia tenía exámenes que no podía, entonces vino yo solo a Valencia. Entonces, la vivencia de las fallas, en el estar enamorado, pero a su vez con la incertidumbre de cómo iba a salir aquello, pues viví las primeras fallas como la fiesta de las chispas. Entonces empecé a escribir encima de servilletas. Cualquier hoja que estuviera No, a tu pero alcance, sobre ¿no? todo servilletas. Cuando paraba en un bar, porque no tenía libreta, no llevaba nada, pero sí iba descargando todos los días las servilletas dentro de la maleta, y cuando venía ya tenía más de la mitad del libro. Mucho material, Sí, exactamente. Sí. ¿Y este libro tan especial verá la luz algún día, tu libro de las chispas? Lo puedo enseñar un poquito. A ver si lo abrimos. Sí. Pues es un libro
como se puede ver, que es un poco particular. Sí, es particular. Ahí tiene una serie de dibujos. Porque la técnica de hacerlo es con acuarela, tinta china, y luego después pues iba escribiendo, bueno, iba haciendo agujeros en las páginas con una lupa. Con ese día semanal que había visto de una niña en Taiwán que había hecho un retrato del sol con la luz del sol que me quedó impactado, entonces fui al final la forma de dar forma a ese libro particular. Entonces cuando yo empecé a conocer poetas en Valencia, pues llevaba el libro conmigo como una forma de talismán. O tu carta de presentación, sí, ¿no? También un poco. Y entonces en el primer libro que publiqué, pues Juan Pablo Zapater se hace mención de ese libro y expresan también el deseo mutuo de que algún día se puede publicar, pero de momento entiendo que es un formato bastante complicado, pero... Le llegará su momento seguramente, ¿no? Sí, bueno, yo estoy tranquilo, Roger, sé que fue una exposición pictórica la que te condujo a escribir. Sin embargo, esta inspiración no se plasmó en un poemario, sino en un libro de aforismos. ¿Por qué? Bueno, digamos que yo soy aforista porque soy un poco poeta frustrado. Pasa que mis lecturas de poetas como Octavio Paz, Rilke, Pablo Neruda, son poemarios muy queridos porque en cierta forma yo he ido escribiendo poemas en los márgenes como contestación a los poemas que iba leyendo. Pero digamos que son más fruto de una inspiración, pero nunca, no me da volver a aquellos para rescatarlos, intentar darles formas, pero sí, en cierta forma tengo un cierto dominio sobre lo que es la línea, la expresión de un aforismo, y con eso pues digamos que en el 2014 hice un taller de poesía con Carlos Mazal en la primavera. Entonces en mayo, si no recuerdo mal, en el Café Malvarosa hubo una exposición que me desató la creatividad de lo que es la Gota Infinita del Deseo, en la cual Chimo Amigo y Salva Nebot hicieron una exposición de fotografía en el caso de Salva y dibujo y pintura en el caso de Chimo. Y digamos que fácilmente los primeros 200 aforismos están directamente relacionados con el impacto del erotismo como tema. Y luego después pues el libro lo escribí del 2014 al 2018, o sea, estuvo en creación 4 años. Sí, en 2 etapas. ¿No es cierto? Con diferentes impresiones. Bueno, sobre todo la primera etapa fue el gran impacto de aquella exposición. Luego después, pues, el tiempo posterior fue, pues, las lecturas que iba haciendo, dando vueltas sobre la idea del erotismo, el arte, el deseo, fotografía. Exactamente. La Gota Infinita del Deseo es erotismo, sensualidad y mucho más expresados de una forma sutil, delicada. ¿Cómo se logra este equilibrio, Roger? Eso es el misterio un poco de la expresión, ¿no? Yo creo que en parte viene de mucha lectura, de lectura de poesía durante prácticamente desde que tengo 15, 16 años. Siempre me ha acompañado la novela, y luego después en la universidad pues el ensayo y la poesía sobre todo pues a leer los clásicos, pero digamos que en España leyendo la gran tradición literaria del español pues después de muchos años pues en cierta forma sí, o sea, hay 2 modos de creación, digamos. Tengo una capacidad cuando veo una imagen como en la poesía visual, en lo cual se ve una imagen, me nace una frase, y es en el caso de algunos de las frases que nacieron nada más ver
una foto de Salva o un dibujo sugerente de Chima, Sí. pues me nacieron, o sea, prácticamente escribiendo con las servilletas, o sea, Ya. tampoco Siempre llevaba... recurriendo a las servilletas. Sí, siempre es una buena herramienta Sí, un profesional, elemento muy importante siempre está a para mano. ti. Entonces, digamos que eso es para una parte, luego después a la hora de realizar la lectura, Sí. siempre cuando hay un verso que me impacta, como el caso de Claudio Rodríguez, tiene un verso precioso que es la mirada, el agua que espera ser bebida. Entonces, cuando leo un verso así, me paro, no soy capaz de leer más. Y en cierta forma, cuando a lo mejor estoy leyendo poesía y me queda atrapado en dos palabras como suenan juntos, pues empieza una cierta inquietud y después pues Y surge se tu va creatividad y la haciendo un plasmas. poco de síntesis, por así decirlo. Ya. Dices en tu preludio, Roger, lo siguiente: para los mayores de 40, las primeras seducciones eran en blanco y negro. No necesitábamos más colores. Nuestro arcoíris eran las diosas de luz y sombra, diosas que nos hicieron sus esclavos. ¿Crees que coloreaste tus recuerdos y nostalgias de juventud con esta obra? Bueno, digamos que la técnica tanto de Salva Nebot, que era una técnica de rescatar fotos eróticas de los años 70, 80, le dio un tratamiento así un poco amarillante, de aplicar amarillo. Sí. Y luego el otro, pues en cierta forma mi forma de descubrir la imagen erótica era, pues en cierta forma, las películas de blanco y negro, los catálogos de Sears, que era un catálogo de pedido por correo, y viendo la sección en blanco y negro de sujetadores y lencería y cosas así, Y te hacías la idea. pues se quedaba con la potencia de lo que es la fotografía y luego las imágenes en blanco y negro, pues también las películas así antiguas tenía un derroche de sensualidad que a mí es realmente algo que te atrapa. O sea, Y que ha permanecido contigo, ¿no? Que ha permanecido contigo y lo has sí, en podido cierta luego forma, plasmar. pues por el tipo de niñez que tuve, pues yo cuento, no lo cuento, pero en Texas, que era una sociedad bastante ultra conservador, había un hombre que tenía una tienda de segunda mano de libros, cómics, y él tenía un armario y tenía 2 cajas. Entonces por $1 se podía llevar a casa una revista de Playboy. Y la otra caja ni lo toques porque eso era para los adultos. Pero el hombre hacía un labor muy arriesgado, pero lo que quería era ayudar a los chavales de 16, 17 años. Algún tipo de información. Porque ¿no? tampoco niños más jóvenes pequeños, les podía acceder a ese jardín así un poco prohibido. Pero yo hasta hoy estoy un poco agradecido porque en cierta forma con esa revista de Playboy y de Penthouse y demás, pues él lo que quería que nos perdiera el miedo de la belleza de las chicas, la desnudez, apreciar la belleza, pero perder el miedo. Entonces, de cierta forma, son seres humanos como vosotros. Lo único que pasa es que tienes un desfase, que ellas se interesan más en los chicos antes que vosotros, entonces yo voy siempre detrás, pero llegarás el día que ya se empezará a cambiar las cosas. A cambiar. Como dije hace un momento, Roger, estás bastante introducido en el mundo literario. Tanto es así que has participado en una serie de revistas literarias, colaborando. Cuéntame un poco de eso, de tu participación. ¿Cómo llega a eso? Bueno, pues yo creo que por amistad, sobre todo, eso es lo bonito de la poesía y la literatura en general en Valencia, es un ambiente bastante abierto, en lo cual yo he ido pues haciendo amistades bonitos, en el sentido que compartimos el amor a la poesía y luego pues la gente hace proyectos muy bonitos. Entonces en cierta forma
por medio de la amistad, pues ha ido abriendo oportunidades después de publicarla. Y porque tienes talento, te llaman por eso, Roger, también, por favor, no seas tan pues modesto. Entonces, pues tenía la oportunidad de colaborar en un cuaderno de poesía de poetas en sofá en Castellón, que normalmente suelen hacer proyectos basados en una idea. En ese caso fue los vocales de Rimbaud, que eran vocales con un color distinto. Entonces ahí escribí aforismos azules. Luego después un amigo de Madrid que se llama Ricardo Bertanen hizo una antología de aforistas y la felicidad, que es la sonrisa de Nefertiti. Está publicado en Cypress, que es una editorial de Sevilla, y ahí José Luis Trillo es el gran promotor del aforismo. De cierta forma, yo tuve la grata experiencia a raíz de publicar el libro de La gota infinita del deseo. En marzo de 2019 se celebraron el primer semanario de aforistas en España. Lo hicieron en Sevilla y yo tuve la grata experiencia de poder leer una selección de los aforismos ahí, y a su vez pues estuve... ¿Has tenido buenas críticas? He leído alguna de ellas. Sí, he tenido la suerte de tener unas cuantas reseñas escritas por Miguel Ángel Gómez, que es un poeta y periodista de Asturias, y luego después tuvo la persona que escribió, bueno, el que presentó el libro, José Iniesta, escribió un texto precioso. José Antonio Almedo hizo también una reseña muy bonita. Entonces, se agradece tanto esa lectura con cariño, porque siempre mi manera de entender la crítica literaria es la crítica es una forma de amor. Entonces, luego después, durante la pandemia, hubo una iniciativa de Pablito Blanco, que escribí una antología de poesía que se llama Versos versus Virus, y ahí escribí unos aforismos de esperanza. Entonces, pues tengo la esperanza de publicar más libros en el futuro, pero de momento, pues seguramente los libros están como los hijos, están poco. en el aire. Tus críticos coinciden en afirmar que has logrado expresarte literariamente y con mucha solvencia, Roger, en una lengua que no es la tuya. ¿Cómo lo lograste? ¿Cómo fue ese camino? Bueno, soy bastante autodidacta, pero digamos que hay una gran experiencia previa, que era dediqué 4 años a estudiar chino, y durante ese periodo de tiempo solamente logré, digamos que por expresión verbal tenía la edad de 12 años. Pero por expresión, escritura y lectura tenía 7 años. Entonces, después de 4 años de esfuerzo, que también ese idioma sigue formando parte de mí. O sea, hay una parte muy enriquecedora de haber estudiado chino. Pero en un año adapté mi capacidad de entender, expresarme en castellano. Era un poco la pólvora de que con el mismo alfabeto tenía que ir aprendiendo, y aún tengo mis fallos en castellano, pero digamos que sobre todo quizás si hay una capacidad de expresión en ese idioma es gracias a la poesía, y a su vez pues un poco como mi tarea profesional, llevo 20 años dedicado a la traducción, pues esa disciplina de trabajar en castellano, en inglés, pues uno de los filtros muy sanos que tengo a la hora de pulir mis aforismos es que me tiene que gustar tanto en inglés como en castellano. Entonces, en cierta forma, por mucho que pueda gustar una frase en castellano, si luego no me gusta exactamente cómo queda en inglés, pues ahí se va ajustando, porque a su vez en mi proceso de escritura
puede venir una frase en inglés o puede venir una frase en castellano. Entonces tengo mi diario en inglés, mi diario en castellano y en cierta forma, aunque intento separar los dos idiomas, pues siempre, sobre todo a nivel de creación, pues se juntan. Se acaban mezclándose, pero... Sí. ¿Qué te parece si nos lees alguno de tus aforismos o alguna de tus colaboraciones que compartas con pues... con la gente? Muy bien, pues... De esto voy a leer un par de aforismos azules. Y como el vocal azul, pues todos los aforismos se giran con ese día. La burbuja es el espejo de la brevedad. Con su vocal invisible, los besos futuros buscan los labios deseados. Entre todas las voces escondidas en el aire, busco el viento de tu nombre. Una burbuja es el malabarismo del agua y del aire. Entonces, muy bonito. Había unos 10 aforismos. Entonces, de ese libro que se trata de aforismos de felicidad, pues es una antología de los que escriben, los aforistas que están activos en ese momento, y realmente pues son aforistas consolidados. La mayoría tiene uno o varios libros, entonces con solo un libro pues yo estoy feliz de que formo parte de esa antología. Entonces estas son mis contribuciones a la felicidad. Con su pequeña llama de alegría, el vino brilla en las mejillas. La felicidad es una energía que disuelve la diferencia entre dentro y fuera. Si amas la luz, la felicidad sale a tu encuentro. Entonces, un poco de alegría y luego después... ¿Y la gota? ¿Tienes que sí, la gota lo ahorro para el mejor para el final. Entonces, los aforismos de esperanza que escribí durante la pandemia, en el mes de mayo, abril, pues pensaba en aquel momento de tanto dolor, sufrimiento y sobre todo incertidumbre, pues la esperanza era algo necesario. En el silencio, en la serenidad de cada latido, el corazón es nuestro canto de supervivencia. En el reflejo de las palabras, la poesía es capaz de atravesar el espejo de nuestro ser. Con su aroma de revelación, la primavera nunca deja de sorprendernos. Compasión. El corazón adquiere alas cuando pensamos en los demás. Vale, pues ahora haré una breve lectura de algunos aforismos de la gota infinita del deseo y empezaré con el principio. Santa oscuridad, abrázanos y llévanos al alba. ¿Cuántas vidas caben en una vida? ¿Cuánto deseo cabe en una gota? El hombre queda tan definida por sus fantasías como por sus sueños. El vestido cayó en silencio. Muy pronto iba a empezar el abrazo de las sombras. Prisioneros del espejo, vemos como la belleza queda atrás, atrapada como la juventud en las fotos. Como la luz, la mirada conoce su destino antes de partir, la tentación irresistible de volver a nuestro origen. Tu piel es mi única noche, la sombra que busco. El deseo es la sed antigua del alma.
Las fotos en blanco y negro nos hacen soñar con los colores ausentes. Las fotos de mujeres desnudas son una invitación a recorrer el calor tropical de sus islas. Cayó tu sombra en mis abrazos como una gota en el mar. El hombre de letras declaraba su amor a sus fotos eróticas cada noche. La inocencia es eterna hasta que el deseo de experiencia la convierta en una mecha encendida. Hay veranos que se quedan en nuestra piel de por vida. Hay bellezas tan árticas que no sabemos cómo romper el hielo. Cierra los ojos, deja la inmortalidad acariciarte. No hay nada que desea más que llegar al otro lado de la música contigo. Si fuera música, la seducción sería el jazz, pura improvisación. ¿Qué es más oscura, la voz o la mirada? Dar voz a tus deseos. Las palabras son un punto de entrada de los sueños. Eres la gota que colma el beso. Cuando el deseo se consuma en éxtasis, solamente podemos acariciar las cenizas. Amar es caer en la inmensidad de la noche con el cuerpo desvelado. El cansancio, lo único que queda de nuestra locura. Una sonrisa inesperada puede resolver la incertidumbre de la noche. Somos yesca, esperando en ascuas un beso de luz. El mejor seductor no impone nada, solo su disposición de escuchar y dejar que los gestos le digan hasta donde quieren llegar. Las parejas felices siempre son otros. En la constelación de un triángulo amoroso suele haber una estrella triste. El beso es una gota de cariño que dice, todo está en ti. Soñar es una manera de engañar el insomnio. Amor a primera vista. Hay miradas que son el presentimiento de toda una vida. La seducción es una búsqueda de revelación. Fantástico. Realmente me he quedado ahí Bueno, hipnotizada sí, escuchándote. Sí. Muy bien, pues. Y por un placer. último, Roger, el escritor Juan Pablo Zapater, autor del epílogo de la obra, afirma: Roger Swansea es el escritor más valenciano de los nacidos en el estado norteamericano de Texas. ¿Te sientes así? Yo creo que sí, ¿no? Sí, es que en Madrid yo era un guirgato. Sí. Porque los extranjeros de Madrid se llaman guiris y luego los castizos se llaman gatos. Entonces Gatos. yo viví en... Mi primer barrio era el barrio de Pilar, que era el barrio de las periodistas y los artistas, por así decirlo. Pero solamente estuve un año en ese barrio. Luego después viví en el centro de la ciudad, en el barrio de Antón Martín, muy cerca de la biblioteca, de la filmoteca, a 5 minutos de la Reina Sofía, a 10 del Cuesta Moyano. Entonces, digamos que yo en Madrid era felizmente ahí es cuando empecé a ser español, por así decirlo.
Luego después, cuando vino a Valencia, pues mi relato cambió, ya soy valentejano. Ya tengo un pequeño valentejano que tiene doble nacionalidad, es español e inglés, entonces de cierta forma pues... ¿Y hablas valenciano también o no? Él está en el programa trilingüe, o sea, mi hijo va a hablar valenciano, castellano e inglés. ¿Y tú? Yo castellano e inglés, por cuestiones profesionales no, Claro. no me abarca más allá del castellano, que es mi obsesión de hablarlo bien Sí. y escribir en ese idioma, y luego después pues el inglés, siendo mi idioma materno, pues me nace de forma Claro que sí. natural. Roger, ha sido un gusto tenerte. Sí, pues muchas gracias por compartir tu historia y ese amor que le tienes al idioma español y por sentirte tan bien en esta casa que también me ha acogido a mí, que es Valencia. Muchísimas gracias. Pues muchísimas gracias. Celebro como sobre todo el español abarca no solamente la realidad de España y Portugal, sino que las Américas, Sí, Latinoamérica, sí. Y Estados Unidos también, que cada vez que vuelvo a Texas estoy feliz de ver cómo la comunicación bilingüe va en auge. Sí, es cada Y vez más pienso fuerte. que con el futuro el otro idioma cooficial de Estados Unidos tiene que ser Porque sí. por lógica y Claro. coherencia el castellano, pero ese día no, o sea, va a tardar en llegar, pero estoy convencido que va a llegar. Yo también, completamente Entonces segura. la hermandad de las culturas, porque los latinos, si hay algo que adoro es el hecho que tienen el sol de corazón, y eso se nota. Eso es muy bonito. Gracias, Roger. Y con ustedes, amigos, esto ha sido Reunidos. Soy Elga Reategui. Nos vemos muy pronto.